La primera vez que vi a María Valdés no fue en una finca, ni en una notaría, ni en una oficina. Fue sentada en el suelo de la estación de autobuses de Jaén, con 3 mochilas abiertas y 3 niños pegados a ella como si el mundo entero pudiera llevárselos. Tenía la cara de alguien que ya no estaba pensando en qué hacer, sino en cómo aguantar las siguientes horas. Yo iba con un sobre que no era mío, con un encargo de un abogado de Úbeda que me había llamado a última hora. Me dijo que buscara a una mujer, viuda reciente, con 3 hijos, y que le diera un aviso que podía cambiarle la vida. Cuando la encontré, entendí por qué me pidió que yo fuera. Cualquiera con traje y palabras bonitas habría parecido una trampa. María llevaba 3 semanas contando monedas y haciendo llamadas que no arreglaban nada. Su marido, Álvaro, murió el 14 de febrero, en el Hospital San Juan de la Cruz, y lo único que dejó claro fue que las deudas sí sobrevivían. El taller donde trabajaba él ya estaba ahogado, y los papeles venían con firmas que ella nunca vio, pero que ahora tenían su nombre encima. Al día siguiente del entierro, el propietario del piso le habló de atrasos. A la semana, le llegó la primera carta del banco. A la segunda, la primera visita de un cobrador. María no tenía familia cerca y no tenía tiempo para llorar en serio, porque sus hijos seguían pidiendo desayunos y cuadernos. La notificación del desahucio llegó casi como una broma cruel. 3 días para irse. 3 días para sacar una vida entera de un piso en la calle Virgen de la Cabeza y meterla en ninguna parte. María intentó negociar, intentó pedir prórroga, intentó lo que intenta cualquiera cuando todavía cree que el sistema escucha. Al final, solo consiguió una fecha y un papel que no se discutía. Por eso estaba en la estación. Había decidido llevar a los niños a la casa de una amiga en Linares, aunque fuera por una semana, mientras ella buscaba trabajo fijo y un sitio barato. No era un plan, era un movimiento para no quedarse en la calle. Cuando me acerqué, no le hablé como si le estuviera regalando nada. Le expliqué quién era yo, que trabajaba como encargado de campo en una finca de Mancha Real, y que llevaba un aviso legal. Le dije que, según un testamento ya registrado, ella figuraba como heredera única de una finca grande en la zona, la finca San Blas, con olivar, naves y personal contratado. Vi cómo se le tensó la mandíbula, no por emoción, sino por desconfianza. La gente hambrienta aprende rápido a desconfiar de las palabras única y heredera. María me pidió pruebas sin levantar la voz. Saqué el sobre, le mostré el nombre del notario, la fecha, los datos de identificación. No me creyó del todo, pero dejó de pensar en el siguiente autobús. Esa fue la primera grieta en su caída. Aún así, la herencia no venía sola. En el mismo papel aparecían cargas, préstamos y una administración provisional que no estaba de su lado. Yo lo sabía porque en San Blas llevábamos meses con un gerente, Germán Rivas, que decía ser imprescindible y que trataba la finca como si fuera un negocio privado. Ese día, en la estación, María no celebró nada. Solo me preguntó si aquello podía evitar que la sacaran de su casa. Le dije lo único honesto, que no era magia, pero era una puerta, y que el tiempo iba en su contra. Ella recogió las mochilas, agarró las manos de los niños y caminó conmigo hacia el coche. En el asiento trasero, los críos no entendían por qué de pronto cambiaba la dirección. María tampoco lo entendía. Pero subió igual, porque cuando te quedan 3 días, cualquier ruta que no sea quedarse quieto se vuelve necesaria. En San Blas no nos sobraban palabras. Nos sobraban horas y problemas. Cuando llegamos, yo la llevé primero a la caseta donde guardábamos documentos básicos, porque no quería que entrara a la casa grande como si fuera una visita. María venía con los niños y con una bolsa de papeles arrugados del desahucio. Esa mezcla, la herencia y la humillación reciente, la hacía andar con cuidado, como si cualquier decisión pudiera explotar.
Germán Rivas apareció rápido. Siempre aparecía rápido cuando olía movimiento. Saludó a María con una cortesía fría, de esas que suenan a evaluación. No le habló como a una dueña, sino como a alguien que iba a durar poco. Le presentó números sin contexto, listados de personal, facturas pendientes y una idea repetida. La finca estaba al límite, y lo más sensato era vender. María no discutió. Tomó nota. Preguntó por los contratos, por las nóminas, por las deudas reales y por las cuentas bancarias. Yo no estaba acostumbrado a ver a alguien preguntar así en su primer día, menos alguien que venía de ser expulsada de su casa. La finca era grande, sí, pero también estaba cansada. Había maquinaria que funcionaba a medias y proveedores que ya no fiaban. Germán se movía como dueño de todo. Daba órdenes, revisaba herramientas, decidía quién trabajaba en qué. A mí me había mantenido porque necesitaba a alguien que conociera el campo y que no hiciera preguntas incómodas. Yo me había quedado por los compañeros, por la gente que llevaba años ahí y que no tenía otro sitio. Cuando supe que María era la heredera, entendí que Germán iba a intentar doblarla rápido. María pidió una semana para revisar todo. Esa misma tarde se sentó con una libreta a ordenar fechas, pagos, entradas y salidas. No hizo promesas a nadie, pero empezó por lo básico. Preguntó cuántas familias dependían del jornal de San Blas, cuántos niños, cuántas hipotecas. No era curiosidad, era cálculo de consecuencias. A los 2 días ya sabía los nombres de casi todos. No por simpatía, sino porque un negocio sin nombres se vuelve fácil de vender. El primer golpe llegó sin espectáculo. Un pedido de gasoil que estaba pagado no apareció. Un proveedor juró que había entregado, y en la finca nadie encontraba el albarán. Germán dijo que era un error del proveedor. María pidió copias, sellos, matrículas. Yo la vi guardar eso en una carpeta aparte. Esa noche, en la caseta donde se quedó con los niños, la vi estudiar con el móvil y papeles prestados por el notario. No hablaba de esperanza. Hablaba de pasos concretos, aceptar la herencia, frenar el desahucio con una dirección nueva, renegociar el banco, sostener nóminas un mes. Al 5.º día empezó lo peor. Rumores. Que María venía a echar gente, que traía a otros trabajadores, que iba a vender a una empresa de Madrid. Esos rumores no nacen solos. Germán los soltaba como quien suelta polvo al aire, para que la gente empezara a mirarse con recelo. María no respondió con discursos. Respondió con una lista de tareas, con control de llaves, con horarios de almacén y con una cosa que a Germán le molestó más que cualquier grito. Empezó a pedir doble firma para todo. Yo firmaba con ella. Y en cada firma, yo sentía que la finca dejaba de ser de Germán 1 milímetro más. La semana siguiente dejó de ser un aprendizaje y pasó a ser una defensa. En San Blas empezaron a faltar cosas pequeñas, llaves que nadie había visto, cajas de piezas que seguro se movieron, bidones de producto que se gastaron, pero nadie recordaba cuándo. Germán seguía con su cara de gestión eficiente, como si todo fuera ruido normal de una finca grande. María no se dejaba llevar por el cansancio. Hizo algo que yo no había visto nunca en un conflicto así. No eligió un enemigo en voz alta. Eligió un método. Ordenó inventario real, con fechas y firmas. Puso un cuaderno en el almacén y cambió la norma sin dramatismo. Cada entrada y salida quedaba apuntada. Pidió a los proveedores que enviaran copia digital de albaranes. Revisó matrículas, horarios, teléfonos de contacto. A Germán eso le parecía una falta de respeto, porque él estaba acostumbrado a que la gente se cansara antes de llegar a los datos. A María la urgencia la había entrenado. Cuando te dan 3 días para salir de tu casa, aprendes rápido a mirar lo importante. El sabotaje subió un peldaño.
Una madrugada se encontró una puerta forzada en una nave. Alguien había intentado abrir un depósito de fitosanitarios. A las pocas horas, empezó a circular la versión de que María no era capaz de controlar la finca y que, por culpa de su improvisación, iban a caer inspecciones y multas. Esa versión llegó a la barra del bar, a los teléfonos de los temporeros y a las familias. Germán no la dijo delante de ella, pero la repetía donde la gente se asusta. Yo lo escuché. Esa misma tarde hubo un conato de incendio en el cuarto de herramientas. No se extendió porque uno de los chicos lo vio rápido y tiró el extintor. Aún así, el mensaje era claro. Alguien quería que María se sintiera en peligro y que aceptara la salida fácil. Yo vi a María quedarse quieta, con los niños detrás, mirando los daños. No hizo escena. Se acercó, revisó el enchufe, el cableado, la zona del suelo. Luego me pidió que le consiguiera las grabaciones de una cámara vieja que apuntaba a la entrada. Esa cámara llevaba meses sin funcionar. Curiosamente, esa noche sí había tenido señal. En el vídeo se veía un coche entrar sin autorización, a una hora en la que nadie debía estar. Se veía una figura con gorra, y se veía algo más importante: la matrícula. María no fue a Germán. Fue al notario de Jaén al día siguiente, con el vídeo, con copias de albaranes y con una lista de movimientos de cuentas que no cuadraban. El notario la escuchó como se escucha a alguien que viene con hechos, no con sospechas. De ahí, María fue a la Guardia Civil de Mancha Real. No para montar un escándalo, sino para dejar constancia. Cuando volvió a la finca, Germán esperaba un enfrentamiento. Lo que recibió fue un cese por escrito, con fechas, con testigos, y con una advertencia legal de no acercarse a documentación ni a instalaciones. María no gritó, solo ejecutó. Y esa calma le hizo más daño a Germán que cualquier amenaza, porque le quitó el escenario. Esa tarde, los trabajadores nos miramos de otra manera. No porque María fuera una heroína, sino porque no se había escondido. Había venido sin dinero, con 3 hijos, y en menos de 2 semanas ya estaba poniendo límites. Yo pensé en algo simple. Por primera vez en mucho tiempo, San Blas tenía una dueña que veía a la gente como parte del futuro, no como un costo. Germán salió, muchos respiramos. Pero la finca no se salvó por quitar a un gerente. Lo difícil vino después, porque el problema no era solo interno. A los 2 días llegó un coche negro con chofer y un hombre que no necesitaba presentarse para imponer. Se llamaba Ricardo Alcázar. Tenía inversiones en energía y tierras en media provincia, y venía con una propuesta que sonaba a solución para quien mira el mes siguiente y no el año siguiente. Ricardo no gritó ni amenazó de frente. Usó el tono de los que creen que están ayudando. Le planteó a María un número, una cifra suficiente para pagar deudas, alquilar un piso en Jaén, asegurar colegios y empezar de cero. También le ofreció algo más peligroso: quitarle la ansiedad en un solo papel. A cambio, quería San Blas completa, no una parte, toda la finca. La presión no fue solo su presencia. Ese mismo día, el banco llamó a María para recordarle vencimientos y para insinuar que sin una venta rápida habría embargos. Yo vi cómo algunos compañeros se ilusionaban y se asustaban al mismo tiempo. Vender significaba cobrar atrasos y marcharse a buscar trabajo a otra parte. Quedarse significaba pelear con bancos, proveedores y con un hombre con más contactos que nosotros. María escuchó a Ricardo sin interrumpir. Lo que hizo después fue lo que me sorprendió. No tomó una decisión sola, pero tampoco se escondió detrás del grupo. Esa noche reunió a las familias en la nave principal, sin discursos grandilocuentes, y puso encima de la mesa la realidad. Si vendía, los puestos se acababan. Si no vendía, había riesgo real y trabajo duro.
Admitió su miedo y su falta de experiencia, pero también dejó claro que no aceptaría una salida que convirtiera a todos en descartables. Yo esperaba que propusiera resistir por orgullo. No fue eso. María habló de un plan. Transformar San Blas en una cooperativa. No como idea bonita, sino como herramienta. Que la tierra y la producción quedaran en manos de quienes la trabajaban. Que cada familia aportara una parte mínima, que hubiera socios y votos, que las cuentas fueran transparentes, que nadie pudiera vender por debajo de la mesa. Ella seguiría como propietaria inicial, sí, pero cediendo poder real al colectivo y atando la finca a un proyecto que el banco pudiera mirar con menos desprecio. Ricardo se enteró rápido y cambió de estrategia. Empezaron llamadas anónimas, propuestas individuales a trabajadores, promesas de empleo en otras fincas si firmaban a favor de la venta. Era dividir para ganar. María respondió con lo único que no se compra: claridad. Contrató a una gestora de Jaén para redactar estatutos, habló con una cooperativa de Martos para entender números, y pidió una reunión formal con el banco, ya no como viuda desesperada, sino como proyecto con socios, producción y control. En menos de una semana, San Blas dejó de ser un terreno apetecible para un solo hombre, y empezó a parecer un problema político. Echar a 20 familias de golpe no era tan limpio como firmar una compra. Ricardo lo sabía. Y ahí fue cuando entendí el centro de todo. El verdadero enemigo no era la pobreza. Era la tentación de vender el miedo por dinero. La decisión final no llegó en un despacho, sino en el patio de trabajo, donde normalmente solo se habla de turnos y de herramientas. María pidió que estuviéramos todos: empleados fijos, temporeros de confianza, parejas, incluso los mayores que ya no trabajaban pero vivían de la finca. Ella se puso delante sin papeles en la mano, y eso a mí me dijo mucho. Cuando alguien viene a venderte una idea, suele traer un discurso perfecto. María venía a asumir un riesgo con nosotros. Explicó el plan de la cooperativa con números simples: cuánto debía la finca, cuánto podía producir en campaña, cuánto costaba sostener salarios y mantenimiento. Dejó claro qué ganábamos y qué perdíamos en cada escenario. También dejó claro algo incómodo. Si nadie firmaba, ella no iba a culpar a nadie, pero tampoco iba a vender a escondidas. O lo hacíamos juntos, o cada cual seguiría su camino con lo que pudiera. Lo que me impactó fue que no prometió riqueza, prometió control y dignidad. Ricardo intentó aparecer otra vez, no en persona, sino a través de un representante que buscó a 2 compañeros con una oferta individual. Esa misma mañana, María mostró que ya había una denuncia abierta por los movimientos irregulares de Germán y que cualquier intento de presión quedaría registrado. No era valentía de película, era protección práctica. Cuando un poderoso ve que el terreno ya no es silencioso, suele medir mejor sus pasos. Hubo un momento de duda, porque la duda es humana. Algunos tenían miedo de firmar y quedar atados. Otros pensaban en cobrar y marcharse. María no los atacó por pensar así. Solo insistió en lo que estaba en juego: los hijos de todos. No en un sentido sentimental, sino real: escuela, trabajo, raíces, futuro cercano. Yo miré a sus 3 niños que estaban detrás, callados, como si ya hubieran aprendido a no pedir nada. Y entendí por qué ella no quería firmar una huida. El primer socio en dar el paso fue un hombre mayor, Julián, que llevaba media vida en el olivar. Firmó sin ceremonia. Luego firmó una pareja joven con un bebé. Luego otra familia. La firma no era alegría, era un pacto. Cuando me tocó a mí, pensé en todo lo que se había roto en un mes. Un funeral, una casa perdida, un gerente expulsado, un empresario rondando. Y aún así, ahí estábamos, eligiendo algo que no se compra. En las semanas siguientes, ya dentro del mismo mes,
se notó el cambio. Más control, menos rumores, una reunión semanal de cuentas y una sensación nueva de responsabilidad compartida. María pudo frenar el desahucio con la nueva situación legal y asegurar un techo para sus hijos sin pedirle permiso a nadie. San Blas no se convirtió en un paraíso, se convirtió en un sitio defendible. Si te cuento esta historia es porque yo vi lo rápido que puede girar una vida en 30 días, y vi que la suerte no fue lo decisivo. Lo decisivo fue una mujer que, con miedo y sin margen, eligió no vender el futuro por un alivio inmediato. Si quieres más historias así, suscríbete al canal. Deja un comentario diciendo desde qué ciudad de España nos escuchas y mira los otros vídeos del canal, porque cada semana contamos una vida distinta que pudo haber sido la de cualquiera.